Qué bueno que nos visitan. Qué padre cuando le importas a alguien, le interesas a alguien, ¿verdad? La historia que voy a contar es la historia de un milagro. Dios es un Dios de milagros. El libro de San Juan, capítulo 5, nos muestra una historia de milagros. Cristo sanaba a las personas. Él usó los milagros para evidenciar su palabra. Él usó como herramienta de confianza, de credibilidad. Muchas veces ni creían que él podía hacerlo, y él hizo algo a pesar de la incredulidad. Allá en Capernaum vio que la gente era tan incrédula que no hizo muchos milagros, porque eran tan incrédulos. Hay gente que está como Tomás, ¿se acuerdan del domingo pasado? Amén, amén. Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y bueno, Jesús llega al estanque de Betesda. ¿Conocen la historia del estanque de Betesda? Ahí en el capítulo 5, pónganse en sus pies, por favor. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Lea conmigo. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ok. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuánto? 38. Que estaba enfermo. ¿Siga? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dije: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Hasta aquí la historia es muy comprensible, muy sencilla. Todavía hay lugar aquí, hermanos, en la segunda y tercera banca, un estanque donde comúnmente 5 puertas, donde se les traía a las ovejas a dar de beber agua. La tradición era que cuando se movía el agua, había enfermos ahí alrededor, que el primero que se metía al movimiento del agua quedaba sanado. Por lo menos esa historia está contada aquí. Y si bien la gente estaba ahí a la expectativa, aguardando una esperanza para poder ser sano. Este hombre llevaba 38 años ahí. Esto es una injusticia, estar tan cerca y no ser sano, estar toda una vida ahí, estar ahí al alcance y al mismo tiempo seguir igual. Esto es como el que está toda una vida en una iglesia y no ha sido salvado, no ha sido transformado, con tu matrimonio en una congregación cristiana y no has arreglado tu estatus matrimonial. Siguen las broncas de a peso. Y el Señor llega y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él no contesta esa pregunta. Le dice: Señor, no tengo quien. Esa no fue la pregunta. ¿Quieres ser sano? Y él contesta: Señor, es que no tengo quien. Pero eso no fue la pregunta. La respuesta sería sí o no. Ajá. ¿Sí? ¿Quieres ser sano? La respuesta es sí o no. Pero él dice: Señor, no tengo quien me meta en el agua, porque cuando yo quiero, y él ya perdió la posibilidad. Él está pensando, él está culpando de su condición a los demás. Si te fijas, ¿verdad? Él está culpando a los demás, a la gente egoísta que no tienen cuidado de que uno tiene más años de estar aquí pepenando un milagro y que no le echan la mano de: oye, dale chance a él, tiene más años aquí, no sean feos, dale oportunidad. Ahora, no sabemos cada cuándo se movía el agua. Es posible que se movía una vez al mes, o una vez al año, o 2 veces por año, no sabemos, pero ese hombre ya había perdido la esperanza. El Señor lo sana porque tiene la autoridad y le dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, eso nomás Cristo lo puede hacer. Es un milagro que Jesús hizo, y eso nos evidencia que Jesús es más que un simple carpintero, más que un simple judío, más que un simple pensador. Él es el Hijo de Dios. Amén, amén. Él es Dios mismo. Nadie hace los milagros que Jesús hizo, hermano. Amén, amén. Nadie a través de toda la historia, en ninguna religión, ha hecho los milagros que Jesús hizo. Ahora Él lo levanta y lo manda a vivir. Levántate y anda. Tienes que
ya deja de estar postrado, deja de estar tirado. No solamente él estaba tirado, pero su espíritu estaba en el suelo, su fe estaba en el piso. Cuando él le dice levántate y anda, era levantar la esperanza de vida, el ánimo de vivir. Cuando Cristo lo levanta, dice, y al instante aquel hombre, 9, fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. Lea conmigo el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y ¿qué? Y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, ¿ya? No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló, lea conmigo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después del tiempo, no sé si al siguiente día, no sé si 2 días después, pero en otra ocasión se lo encontró ¿dónde? En el templo. En el templo. La gente que va al templo, la gente que se congrega, la gente que se reúne, puede tener un encuentro personal, una conexión, hacer un clic con Dios, tener un impacto, ser impactado por lo que Dios quiere y manifiesta a través de su palabra, su perfecta voluntad. Y por su perfecta voluntad estamos aquí en esta mañana. Vamos a ser conscientes de este mensaje. Jesús le dice, se lo encuentra en el templo después de haber hecho el milagro. Se lo encuentra en el templo y le dijo, hey, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué es peor que 38 años tirado en el piso? Toda la vida, hermanos. ¿Qué es peor? El Señor le advierte, mucho cuidado, ¿verdad? ¿Tú fuiste sanado? ¿Hay un milagro en ti? A lo mejor que no se te olvide. Te lo topó ahí en el culto, ahí entre la congregación se lo topó. ¡Hey! Yo te conozco a ti. Tú fuiste sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Seguramente algunos que no lo conocían dijeron, ¿qué te pasó? Que el Señor te advierte que no te vaya a pasar algo peor. Que es tan malo que el Señor dice que no te vaya a pasar algo más peor que eso. Wow, vamos a aprender en esta mañana. Padre, bendíganos, gracias por tu palabra bendita y pura. Señor, tú eres rey, tú eres rico, bendícenos, tócanos, muévenos, háblanos al alma. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Haznos mejores cristianos, consagrados, santificados, dedicados, entregados a ti, Señor. Que no seas simple asistir y congregarse, sumarse a un grupo religioso, sino sea una vida, no una máscara, sino una vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, claros, abiertos, sinceros, sin dobleces, sin apariencias, nomás ser luz en medio de la oscuridad, Señor, y ser un testimonio a los perdidos. Hazme como Cristo, Señor. Gracias por tu palabra. Úsame con poder, dame unción y gracia para hablar al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Que Dios les bendiga. No peques más. No peques, ¿qué? Más. ¿Se puede pecar más? Sí. ¿Por experiencia personal, sí o no? Sí. Ustedes son unos expertos, parece. ¿Se puede pecar más? Pastor, por favor. Si alguien sabe acerca del pecado, somos todos aquí en esta mañana, amén, hermanos. La verdad es que todos somos pecadores. Cristo nos da una advertencia. El testimonio del paralítico de Bethesda es una advertencia a cuidar, a no olvidar, a no dejar atrás, pero estar muy conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios, nunca olvidarnos de qué pozo el Señor te sacó, nunca olvidarnos del milagro que Dios ha hecho, el antes y el después, el tirado en el piso y el que ahora se levantó y anda, ¿verdad? El que antes estaba arruinado. ¿Qué vida puedes tener imposibilitado? ¿Qué te espera
más que la pepena, la mendicidad, el estar ahí esperando que alguien te tenga piedad de ti, te dé un taco, te dé una moneda, y esa vida no creo que es la que tú quisieras vivir. El pecado muchas veces nos tiene así, arruinados, acabados. Jesucristo veía más allá que el estado físico, veía la mentalidad, porque cuando le preguntó ¿quieres ser sano? Hasta afectado estaba. Y claro, ¿a poco no? Baja la pila y el espíritu se quebranta cuando está enfermo, cuando el niño está malito, se quiebra tu corazón, papá, mamá. Cuando los niños andan enfermitos, se acongoja el alma, y ves que no sana, y ves que no se levanta, y ves que el niño sigue ardiendo en temperatura y no duerme, y está enfermito. Te duele, te quiebra, ¿verdad? Bueno, la enfermedad para este hombre lo tenía en la ruina, lo tenía triste, lo tenía en amargura. ¿Sabes lo que es la amargura? Ese estado de desesperación y de demasiada tristeza que te hace pensar que nadie está viviendo lo que tú estás viviendo. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano?, él le culpa a otro de la situación en que él está. Él está pensando en lo difícil que es su vida, él está pensando en su problema, pero no está consciente de quién es el que le está hablando. Alguien debiera estarle diciendo ahí, hey, pon atención, él te puede cambiar la vida. No había nadie ahí para decirle eso. Él estaba esperando el milagro allá abajo, en el agua, cuando el milagro estaba aquí enfrente de él. Amén, amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Él estaba esperando, es como hoy en día nuestro Monterrey, estamos esperando que llegue el agua de arriba, y yo les he dicho, ahora el agua de arriba no va a llegar, ahora el agua va a llegar por abajo, hermanos, de pozos, de vertientes subterráneas, hermanos, de cuencas, de milagros. Vamos a beber agua de milagro, hermano. Amén. Porque somos una ciudad industrial, estamos muy dados a la matemática, a la lógica, a la congruencia, al razonamiento, y esta ciudad que se cae en templos, cuántos templos, iglesias, parroquias, mezquitas y cultos extraños y ajenos y de todo, hermano. Necesitamos aprender y ver el milagro de Dios. Deje de agachar la cabeza como el paralítico y levante su rostro y mira a Cristo y escucha su palabra, y te aseguro que Dios puede hacer algo grande en tu vida, hermano. Amén. Cuando el Señor hace un milagro en nuestras vidas, es para que vivamos diferente, ya no vivir igual. Después de que el Señor nos salva, no puedes vivir igual. Ahora, qué importante es asistir al templo. La ventaja de este hombre es que él salió de un lugar de gente con muchas enfermedades, con muchas dolencias, con muchas incapacidades, y cambió su vida y se fue a un templo. Él estaba en el templo cuando Jesús lo encontró. Ahora, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Nunca debes estar solo. Óigame bien, aquellos que viven depresión y que viven estrés y que viven tristeza exagerada que te domina, te controla, debes buscar una congregación. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor va a pedir cuentas, y vamos a rendir cuentas. Debieras estar congregado, sumado. Yo escuché a un pastor, y creo que es el pastor de la iglesia bautista más grande en todo el país de México, y dijo, si tú no te congregas en una iglesia, si tú no estás en una iglesia, tú no eres salvo. No digas que eres salvo, porque el libro de los Hechos dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los creyentes, los salvos, se congregaban. Qué curioso que cuando Jesús salvaba a una persona, enseguida estaba dando testimonio. Le preguntaron a este hombre, ¿quién te sanó? No sé cómo se llama, pero ¿cómo que te sanó el día de reposo? ¿Alguien tiene una paletita, un tamarito? ¿Alguien tiene una paletita? ¿O hay una? Si le preguntaban ¿quién te sanó? Él no estaba consciente de cuál era su nombre, pero él sabía, el Señor me sanó, ¿verdad? Y estaban enojados porque era sábado, día de reposo. ¿Sí, hermanos? Estaban enojados porque era ¿qué? Día de reposo. Y usted sabe que primero la religión,
Primero los estándares sociales, primero el deber ciudadano, primero debes de cumplir con lo que está establecido ya, pero Cristo viene y sin romper patrones, sino sabiendo que Él es el Señor del día de reposo. Él inventó el día de reposo. Amén. Entonces él tiene el poder de llegar y decir, yo te sano, hoy día de reposo, hoy no te puedo sanar porque es de reposo. No, ahora, gracias. ¿Alguien tiene de mente, hermanos? Entonces, el día de reposo, déselo, por favor. Déselo, por favor. Ahora, el día de reposo, hermanos, es una evidencia de que el Señor tenía el poder de hacerlo en cualquier día. Cualquier día Dios puede obrar. Amén. Cualquier día de estos, el Señor, muchas gracias. Cualquier día de estos, el Señor puede obrar y tratar las vidas. No importa qué día, Dios puede obrar, tiene el poder para tratar cualquier día. Así diga el doctor, se está complicando su caso. Te acabo de hacer unos estudios y tu reporte no es muy bueno. Te tengo malas noticias. No tiembles ante los hombres, teme ante el Rey. El único que tiene el poder total para decir qué va a suceder es Dios, hermanos. Y el hombre está... El paralítico está pensando en el estanque, cuando Cristo es su estanque, Cristo es su milagro, su oportunidad de vida. Viene Cristo y lo levanta, lo sana. Esta evidencia de un milagro es la evidencia que Dios nos da a nosotros para saber que el Señor ha tratado con nosotros, nos ha salvado y nos ha quitado esa enfermedad llamada paralítico, llamada pecado, que no nos permite llegar a la gloria. El libro de Romanos 5:12 dice la Escritura, vaya conmigo, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vaya conmigo. Dice la Escritura, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado se propagó desde la caída de Adán, lo traemos en la sangre. Ya hagas o no hagas, eres pecador. No importa quién seas, cómo te apellides, eres pecador porque vienes de Adán y Eva. Yo sé que a uno de ustedes les gustan mucho las bananas, pero no vienes del chango, vienes de Adán y de Eva, y yo también. ¿Me están oyendo? Amén. Me encantan las bananas, me encanta, ¿cómo se llaman esas con chocolate congeladas? Chocobananas. Los chocobananas, ¿verdad? Me le encantan los chocobananas, ¿verdad? Pero venimos de Adán y Adán y Eva pecaron, y de ahí para acá traemos el pecado original. El hombre cayó, el hombre está en una caída por causa del pecado. Así que la naturaleza del ser humano es una naturaleza ¿qué? Caída. Por eso el hombre, la tendencia del ser humano es hacia el mal. Pecado. ¿Sí? La tendencia, lo propenso, la inclinación es ¿hacia dónde? Hacia el mal. Yo veo un billete de 500 y me pongo nervioso. Usted ve una gargantilla de oro ahí en el trabajo y se pone nervioso porque no sabe si devolverla o quedarme. Eso se pone nervioso. Por un lado está el deber y por otro lado está el placer. Por un lado está lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, y por otro lado está lo que tú quieres y se te antoja y te dan ganas. ¿Me están oyendo? Es la naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Caída, pecaminosa, el pecado. Todos somos pecadores. No importa cómo te vistas, cómo te arregles, a qué iglesia vas, cómo piensas acerca de Dios, tú y yo somos pecadores. Ahora, Romanos 6:23 dice ahí mismo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, versículos muy claros. Mire Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. El Señor le dijo a este hombre, ya no peques más. Todos somos pecadores, pero el Señor dijo, ya no más, ya no lo hagas, ya no más pecado. Mire Efesios capítulo 4, por favor, versículo 25 al 32. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Los voy a esperar. Efesios 4, 25. Y cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Mientras les doy una introducción que Pablo habla acerca de la nueva vida en Cristo. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo habla acerca de la vida antigua y la nueva vida en Cristo. Si hay una vida nueva, hermanos. Amén. Cuando te conviertes al Señor, cuando aceptas a Cristo. O sea, yo acepté a Cristo y no hubo cambio, no eres salvo.
tú no eres salvo. Yo le pedí a Cristo que entrara en mi corazón y yo soy el mismo. No eres un perdido religioso. Vas a la condenación, no tienes a Cristo. Porque cuando en verdad lo recibes, hay cambios en tu vida. Va a haber cambios en tu vida. Tan drásticos y tan claros como si yo me voy a vivir a tu casa en este día, te aseguro que me pones cama, mueves la sala, me arreglas un cuarto, o me pones en un rincón, y alguien va a entrar y va a decir, ¿y este qué hace aquí? Va a haber cambios, gente va a notar. Oye, ¿qué pasó? Oye, él se me hace conocido, es mi pastor, se vino a vivir con nosotros. Sí. La gente lo va a notar, cambios, movimientos. ¿Me están viendo? Amén. Cuando Cristo se viene a vivir a tu vida, va a haber unos cambios. Amén. De lenguaje, de ideas, de lo que tú querías, ahora ya no lo quieres. Y aunque fallas, sí, pero ya no quieres fallarle al Señor. No peques más, fue la encomienda que Cristo le dijo al sanado, al paralítico. Ya no peques más. Y Pablo habla en esa línea, en Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira. La mentira. ¿La mentira es pecado, hermano? Sí. ¿La mentira es pecado? ¿Amén? Sí. ¿Cuántos aquí decimos mentiras? Todos somos una bola de mentirosos, hermano. Todos. Y los que no levantamos la mano, ya echaron mentiras. Ya echaron mentiras. Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los que de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí notamos? Versículo 26. Airaos, pero ¿qué? No pequéis. Y Jesús le dijo al paralítico, ¿qué? No peques más. No peques más. No peques más. Esa frase la va a encontrar a quien la encontró con el paralítico. Vete, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Sí? Porque cuando haces algo, cuando vives la vida pagana y dices que tuviste un encuentro con Cristo y andas en el pecado, hermano, y no te quieres componer, te va a venir una situación peor. Y no es la culpa de Dios, no es la culpa de Cristo. ¿Me oyen? Amén. A veces Cristo es su última oportunidad, hermano. Como quien le dice, mire, ya trae unas manchitas, ya trae ahí un daño, y a partir de ahora me deja de comer, me deja de andar tomando, me deja que bebidas alcohólicas. Y siguió jugando, y siguió mintiendo, se engañó a sí mismo, pero al doctor, a la ciencia, a la naturaleza, a la biología, a Dios no lo va a engañar. Amén. Y después le aparece un cáncer que dice el doctor, ya con usted, ya me rindo, ya no se puede con usted, no hay manera de tratar con usted, usted juega, ya no hay oportunidad. Le di su última oportunidad, pero usted me siguió fumando, usted me siguió tomando, usted siguió tomando esas pastillas que le dije, déjenlas porque eso le va a disparar el cáncer. Y usted siguió jugando. Casos así hemos escuchado. Esta historia nos la hemos topado en otras escalas, donde la gente que tiene un milagro, Dios le permite reparar, enmendar, restaurar, arreglar, enderezarse, y vuelve a las andadas, hacerse tramposo, alegoso, ventajoso, transista, y después le viene una cosa peor, y la gente le dice, pero ¿cómo si ese iba al culto? Pues sí, pero lo que no saben es que el pecado que estaba solapando o guardando, lo dominó, lo controló, y el Señor lo tiene en disciplina. Ahora, esto es de cuidado, hermanos, no peques más. ¿Es una advertencia? Sí. ¿Es un mandato? Sí. Pero hermanos, es una advertencia para que nos demos cuenta que la vida cristiana no es nomás religiosidad y cantar y adorar y servir, sino vivir para el Señor. Hermanos, el pecado es la ruina del cristiano. El pecado, y oiga lo que estoy diciendo, porque ya no se habla mucho del pecado. Usted no va a ver muchas predicaciones, ni en YouTube, ni en podcast, ni no va a escuchar mucho en las iglesias acerca del pecado, porque el pecado incomoda. El predicar contra el pecado es predicar contra las personas, porque todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí me explico? Hay cuenta que todos estamos gordos, y empiezo a hablar acerca de la gordura, pues a todos nos atañe, a todos nos compite,
Si todos traemos heridas y yo empiezo a aventar limón aquí a todos nos arde. Es un tema que no es favorito, pero es necesario, hermano, porque el Señor pide consagración, Él pide santidad, Él pide que nos dediquemos a Él, le busquemos al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor quiere más de tu persona, más de tu mente, más adoración. Él es Dios, eso y más es Dios. Amén. Que le amemos, que la iglesia, que el servir, que el cantar, que el adorar sea un placer, un deleite. No es lo mismo, ¿verdad? Mujeres, cuando recién casadas y le cocinan al marido y con mucha pena de si le gustó, ¿te gustó, mi amor? Y le cocinan con mucho gusto, que al paso de los 10, 20 años, hazme de almorzar. ¡Ay! Siempre tienes que andar con tus hambres. ¿Te puedes esperar tantito? Hermanos, pasa el tiempo y nosotros como cristianos debemos de ver que a veces los cristianos somos con esto del pecado pasalones, relajados, facilones y qué tanto es tantito, y empezamos a justificar, y por eso nos pasa lo que nos pasa, hermano. No peques más es una orden, y es una historia que está ahí para nosotros, que nos ha hecho un milagro y nos ha puesto en un templo. ¿Para qué? Para que no pequemos más. Amén. El pecado es la ruina del cristiano, sí. El pecado siempre va a traer ruina a donde venga, al cristiano, a la familia. ¿Por qué una persona se divorcia? Dicen que nadie vende un burro bueno por bueno. Nadie suelta algo porque, mira, si quieres, no, seguramente me da un celular. Oye, mira, pues es que está bueno, me está bien bueno. Pues quédatelo, si está bueno, pues quédatelo. ¿Me están oyendo? Amén. No me vendo este carro, pero te lo vendo. Pues si estuviera tan bueno, no lo vendieras, no lo cedieras, pero ¿me están oyendo? Amén. Nosotros a veces, hermanos, somos tan ligeros con el pecado y somos tan el morbo, la inquietud. Si los jóvenes se atrapan por lo mismo, hermano, dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El joven es inquieto, el joven. ¿Qué decimos los adultos? Son jóvenes, se les hace fácil, ¿verdad? Que una muchacha se vaya a una fiesta a la 1 de la mañana. No son jóvenes, pastor, y necesitan disfrutar. ¿Hasta qué punto? ¿A qué costo? ¿Bajo qué riesgo? Si asumen la responsabilidad y el precio de lo que pueda suceder. Muchas veces la gente no conoce la magnitud de lo que puede suceder, hermano. Si el diablo donde quiera anda. Ahí estábamos hablando, ¿verdad? ¿Quién estaba conmigo? Estábamos Carlos y yo allá afuera y viene un hombre, ¿qué pasa? Y vuelve a pasar, pero cuando pasa, estoy hablando con Carlos y le digo, no, el diablo donde quiera anda, y pasa él, ¿qué hubo? Y Carlos se sacó de risa porque lo dije yo, el diablo donde quiera anda, y volvió a pasar y dice que exactamente donde dije yo, y lo sintió como alusivo a él, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que el diablo donde quiera anda. ¿Me oyen? Ay, pastor, quisiera encerrarme en una cúpula, en una burbuja de santidad donde no me hagan enojar, hijitos. Mujer, no me hagan desesperar, mujer. El pecado va a venir y te va a encontrar donde quiera que estés. Vas al rancho, vas a la loma, vas a la montaña, ahí está la tentación, ahí están los malos pensamientos, ahí está el diablo, están sus demonios tratando de seducir, de enfriar tu fe, de hacer que seas tentado, hermano, según tus apetitos, porque el diablo sabe qué nos gusta, qué nos mueve, qué nos atrae. Hermanitos guapos, damas bonitas, en esta mañana el diablo sabe que tenemos partes feitas, partes no controladas, partes que no están dominadas, no están sedadas al Espíritu Santo, no están entregadas al señorío de Cristo, que Cristo todavía no gobierna esas áreas, porque hemos olvidado la orden del Señor: no peques más, ya no más, no lo hagas más. Yo estoy consciente de que en la vida aquí vamos a ser pecadores toda la vida. 1 Juan 2:1 fue escrito para eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tenemos
Tenemos un buen abogado. Tenemos un buen abogado, Jesucristo. Todos los casos los ha ganado. Ni un caso lo pierde. Él es el buen abogado, el buen intercesor. Él es el mediador entre nosotros y Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Señor. ¿Sí? Le invitamos. Usted no ha aceptado a Jesucristo como suficiente Salvador, su abogado, su Salvador de su alma. Le invitamos que en esta mañana lo reciba en su corazón, te arrepientas y decidas ya no vivir en pecado, que arregle su situación. No tienes que hacerlo, no tienes que hacer el mal, no tienes que dañar, no tienes que maldecir, no tienes que engañar, no tienes que ser tramposo con tu esposa, no tienes que ponerle el cuerno a tu esposo, no tienes que dañar gente inocente, no tienes que vivir mal, no tienes que hacerlo. El Señor nos invita, nos da la orden que no pequemos más, no más. Hablando palabras de verdad. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo, allá en Efesios. El que hurtaba ya no hurte, el que sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es una vida nueva, hermano, es una vida nueva. Este hombre sanado paralítico, al ser sanado, le cambió la vida, como el endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan de aquel hombre endemoniado? Cuando el Señor lo encontró, lo sentó, lo vistió y estaba sentado en su cabal, ¿qué? Juicio. Cuando una persona se sienta a escuchar exposición de la palabra, parábolas, enseñanzas de Jesucristo, se congrega en un lugar donde todos están sentados a escuchar, mantiene un juicio, ¿qué? Cabal. ¿Sabe que hay gente que tira para el monte? Amén. ¿Sí? Hay gente que tiene actitudes suicidas, que son drásticos, que no, si no dominan su carácter, pueden matar a la esposa, le puedes clavar un cuchillo. Yo he ido a hogares donde de repente digo, esta persona, si no se controlan, esta mujer lo puede herir. He visto personas que son muy drásticas, explotan, tienen un carácter muy fuerte, hermano, y necesitan urgentemente a Cristo. Urgentemente, hermano. Los hijos lo ven, hermano, lo aprenden patrones de vida, roles de vida diaria, y estamos dañando a los que menos debiéramos y a los que más amamos, hermano. Y yo sé que no quieres hacer el mal, pero lo haces. Yo no quisiera vivir así, pastor, pero lo haces, dañas, haces llorar, quebrantas el corazón. No te puede el corazón de tus hijos, de las personas a las que ofendemos. No te puede, no te duele. ¿De qué está hablando, pastor? De lo que tú sabes. Ya le dijeron, pastor, no, yo no sé nada, pero el Espíritu Santo sabe cómo está tu vida en esta mañana. Amén, hermanos. Él descubre la cobija, Él levanta, mira la pus, el mugrero que hay que limpiar, que hay que sacar, hermano. Hay mucho mugrero a veces en la mente, hay mucho cochambre en la vida, a veces hay mucha... Ay, pastor, dijo alguien, yo iré a su iglesia, pero si voy se les cae el templo. Yo sé que a veces hay mucho cochambre, nos quita la dignidad de asistir, de sumarnos, de estar ahí, hermanos, pero debemos de buscar el arrepentimiento. Arrepentidos y creed el Evangelio. Arrepiéntete. En lugar de disfrutar y de gozar, arrepiéntete. ¿Qué hará la diferencia? La diferencia la hará el arrepentimiento. Ya no más, no quiero, eso no está bien, no le agrada a Dios. El arrepentimiento me pondrá en una posición en que no voy a disfrutarlo. No voy a disfrutar lo malo, el pecado no lo voy a disfrutar. El arrepentimiento me pone en una condición de vacío. Una vez que lo haga, me siento mal, me siento vacío, me siento remordimiento, siento pesar. Ya no lo voy a hacer. Y cuando eres atraído y seducido, ya mejor no lo voy a hacer, porque sé que en el momento me trae placer, pero enseguida me trae vacío, me trae remordimiento, me trae mucha culpa. Entonces se abren tus ojos y eres consciente, hermano. Entonces empiezas a madurar y te das cuenta que el pecado no es cualquier cosa. El pecado es horrendo, el pecado es contaminante, el pecado es horroroso. El pecado no es algo ligero para tratarlo así con facilidad. Pues es que pues es pecado, pero lo decimos con una soltura y una facilidad. Cuando estás hablando de pecado, estás hablando de cáncer.
A ver si te puedes dormir cuando el doctor te está diciendo, oye, la bolita que te encontré es cáncer. A ver si te puedes dormir. Salud. A ver si cuando estés en calamidad, en dificultad y te estén dando tu dictamen, Señor, está usted invadido. No tiene mucho tiempo. ¿Otro dulcito no tienes por ahí? ¿Ya no trae otro dulcito por ahí? Por favor. Entonces, cuando los cristianos, hermanos, viven en pecado, andan en el pecado, hacen el mal, y si hacen al mal, hermanos, eso es engañarse a nosotros mismos, hermanos. No juegues con el pecado. El pecado es ese cocodrilo que dice, pastor, lo estoy amansando, te va a tragar. Pastor, yo lo sé domar, te va a morder un brazo. Agárrate un tiburón y amánsalo y tráelo de mascota ahí en casa, llévalo a casa más para que te des cuenta. Un día al niño, a la niña, ya no los vas a ver, los va a tragar, se van a quedar sin brazos, hermano. Queremos domar lo que no es, lo que no puedes. O sea, el pecado te dominará a ti o tú tendrás que renunciar al pecado. ¿Sí, hermanos? Amén. El pecado. ¿Qué es lo que nos roba la bendición? El pecado. ¿Qué nos roba el gozo? El pecado. ¿Qué nos roba la paz? El pecado. ¿Qué nos roba la felicidad? El pecado. ¿Por qué no somos tan felices, hermano? Estoy tocando nervios con esto. Qué triste que la vida se va, de repente ya no está, y que tu esposa pueda enterrarte y decir, y nunca te pude ser feliz. Siempre anhelando, deseando, siempre con que tu esposo le entierre, mija, y usted nunca tuvo llenadero, y la casa, y luego el carro, y viajar, y comer, y andar, y pasear, pero, y el hombre pensar, nunca te pude ser feliz, traté de darte todo lo que querías, pero siempre por el pecado, el maldito egoísmo, la vanidad de la vida, la carnalidad, el yo quiero, el no me tienes, el no me compras, el no me das, el no me tratas, el no eres como allá otras personas. Y toda esa actitud, hermanas, hermanos, nos tiene infelices, hermano. El pecado, estoy hablando del pecado. Estoy hablando de algo que daña, que pudre, que quema, que cala, hermano. No es algo para disfrutar, oiga bien. El pecado no es algo para disfrutar, es algo que te va a dañar, hermano. Eso es negocio, no es negocio. Eso no es negocio, piénsalo así, hermano. Hoy disfrutas y mañana lloras y lloras. No, eso no es negocio. Una aventura, una fidelidad que disfrutas en 1 hora, 2 horas y la lloras toda la vida y ver a tus hijos partidos porque los hijos se quieren ir con él, pero también se quieren ir con ella. Eso trae dolor. Entonces, esa calentura, esa hormona que dejaste volar, ¿cuánto duró? ¿15 minutos? ¿1 hora? ¿Un día? Y esa pasión desbordante, hermano, que le diste rienda, no me quiero morir sin probar, sin saber, disfrutarlo. Bueno, esas cosas se dan, pastor, yo no lo busqué. Se dan y vienen a ti porque estás propenso, porque no estás fuerte, porque no estás en fe, porque no te has puesto en la mente, el Señor me ha dicho que no peque, que no lo haga, que me pare por el Señor, que me ponga firme en sus caminos, que abrace su palabra. Que cuando venga la tentación, Cristo haría esto, que cuando venga la oportunidad, esto le agradará a Dios, que te cuestiones a ti mismo, esto me animará a vivir más como cristiano, esto me hará mejor pastor, mejor persona, mejor elemento, esto que me voy a tomar, inyectar, fumar, oler, esto me hará vivir mejor para la gloria de Dios. No, cuando llegas al nivel en que tú te decides vivir para el Señor, vivir en consagración, vivir en santidad, hermanos, será una belleza, será un esplendor. Amén. Es importante, hermanos, dedíquense para el Señor, no consientas, no hay excusas, no consientas el pecado, no lo consientas, hermano pastor, pero es mi pecado, y todos tenemos un talón de Aquiles, un lado débil, todos. Amén. Ahí está. El problema es que muchos no lo reconocen. Amén. Al reconocerlo, puedes tratarlo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Entonces empiezas tú a meter palabra de Dios,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios nos va a nutrir. El hombre paralítico estaba en el templo, ¿se acuerdan? Y en el templo la vida te va a cambiar. La vida espiritual, la vida mental, la vida emocional, la vida cristiana. Oiga, yo quiero cambiar. ¿Dónde cambio? ¿En la esquina con mis cuates? ¿Dónde? Yo tengo un amigo que de niño, tengo un amigo que a veces pasa por la casa y va por sus caguamas. ¿Dónde voy a cambiar? ¿Juntándome con él? ¿Pasando tiempo con él? No, lo seguro es que de repente va a decir, oye, ¿quieres un trago? ¿No tienes sed? ¿Quieres una? ¿Qué susto no vino? ¿Verdad que sí? Y voy a ser tentado, pero cuando mis amigos son cristianos, y mis amigos cristianos pues nunca me dan invitando una, ¿verdad? Porque son cristianos. Mis amigos no me andan invitando a ir a lugares de tentación, me invitan a jugar, a convivir. Hermano, véngase, vamos a un cafecito, un panecito, véngase, vamos a convivir, vamos a compartir la palabra, vamos a ganar almas. Paramos en una esquina, vamos por los chescos, vamos, pastor, te vente un refresco, sí, vamos, y unas galletas, y ya nomás, todos sanamente, y cada quien para la casa. Nada de que de aquí la seguimos, vamos al ojo, traemos un 2, un 22, y empieza la fiesta. Tráete a tu señora, y ya borracho, empiezo a ver a tu señora, y tú empiezas a ver la mía, se te suelta la boca, y al rato te tengo que tumbar los dientes. No. Entre cristianos no sucede eso. ¿Me está bien? Entre cristianos no sucede eso. Los cristianos es otra vida. Amén. Amén. Estamos en la iglesia, hermano, ¿verdad? Estamos en la iglesia. Estamos hablando de vida cristiana. No jugar con el pecado, no consentir y sí vencerlo, hermano. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las herramientas que Dios nos da, la oración constante, el ser fervoroso en la oración. Ayúdame, Padre, tú sabes cómo soy. Hermano, si le pides a Dios que te cambie, si le pides a Dios que te haga mejor, si le pides a Dios, entre más lo dices, entre más le pides, entre más lo crees. No estoy hablando de llegar a un punto en que te desesperas y ya mejor ni le pides, sino que le pides y le pides y le pides, y el Señor lo hace y empieza a transformar, a cambiar. Y aunque te gusta, ya no te gusta tanto, y aunque te llama la atención y te acuerdas, pero ya no te jala, ya no te mueve, ya no te puede. Has llegado a ese punto en el que aquellas cosas tienes la fuerza, acompañado y solo, para decir no, gracias, no, ándale una que tanto de no. Oye, pero yo di gracias, ¿de qué? Si me estás haciendo un daño. La bebida ha matado más gente que todas las guerras mundiales en toda la historia. ¿Sabían eso? Ha traído más ruina a los hogares, matrimonios, familias, que todas las guerras mundiales. Muchos de ustedes están aquí en esta mañana. Perdiste a abuelo, a tío, a tía. Mis tíos, muchos de ellos murieron por el alcoholismo. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo, gracias a Dios, que mi padre vino a Cristo y lo vi cambiar. Todos los días una caguama, todos los días una caguama. Los sábados, bien alegre mi padre, bien amable mi padre. Pues sí, con 2, 3 caguamas encima. El domingo, igual, hermanos. Yo vi a mi padre ser transformado, cambiado, regenerado, y ahora es pastor. Amén. ¿A poco crees que no puedes cambiar? El problema es que no quieres. Amén. El problema no es que no puedas, no quieres cambiar. Porque el pecado es sabroso. Amén. Porque el pecado es atrayente. Porque pastor, un pecado debo tener uno. Tienes varios, hermano. Pero ese es el que tú te enfocas. Es que este es mi pecado. Tenemos muchos pecados, hermanos. Hay muchos pecados. Pero Cristo, su sangre, nos perdona, nos lava, y es quien nos hace aptos para ir a la gloria. Pero la conciencia de que somos pecadores debe estar ahí para dedicarnos a orar. Señor, soy un pecador, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname, perdona nuestras ofensas. Dice el Padre nuestro, ¿verdad? La oración, hermanos, la oración te va a apartar del pecado. No, es que tengo una amiguita, pastor. Es que tengo una comadrita, es que me hice un compañero de trabajo. ¿Sabes cómo eres? Y luego llegas a una empresa donde todos son pero tremendos. Hermano, escoge comer bien o perderlo todo, hermano. Escoge, hermano. De gente que hizo y dio el cambiazo por no orar, por no cuidar. Señor, ayúdame, ponme en un lugar deleitoso donde te agrade, donde te sirva, donde me guarde, Señor, y no arriesgo, hermano. Usted no arriesgaría a sus hijos, no los mandaría a la orilla del arrecife, ¿verdad? Del pozo. No se arriesgue usted tampoco, hermano.
Cuídense por sus hijos. Piénsenle 2 veces, de perdido. Tiémblenle tantito, hermano, de perdido, que le entre nervio. ¿Qué está pasando aquí? Oye, mira, ¿sabe lo que es eso? Capaz salga una muchacha y te diga, ¿no le gustó? ¿No trae 200 pesos? Y la ves y está guapa la muchacha. Y te dice 200 pesos y ahorita nos vamos. Que tengas la fuerza y el carácter para decir, mija, eso no le agrada a Dios. Eso que estás haciendo, a lo que me estás imitando, eso no le agrada a Dios. Entréguese. Ya me empezaron usted a sermonearme. Así es de esos fanáticos. Pues arrepiéntete, mija. Cristo te ama, te quiere salvar. Que tengas el carácter, hermano. Amén. Para decirle al pecado, para parar el pecado. Óyeme, tampoco soy un santurrón. La mente es muy ligera. Pero detienes aquello porque le piensas. Porque hay gente que piensa con las patas. Amén, así es. Algunos de ustedes no saben lo que estoy hablando. Deja que se te parezca el diablo para que veas. Deja que te parezca el diablo, hermano. Y no lo esperen así. Luego andan mis hijos ahí. No, que una sombra, que no, que el hombre del sombrero, el hombre de negro con el sombrero. No, hombre, vas a temblar, mijito, cuando el diablo se te aparezca en una muñequita, hijo. Pintada, trompas así, tacón alto y hablando sexy. Ahí se te va a aparecer el diablo, mijito. Vas a temblar, mijito. ¿Se ríen? No porque esté chistoso, porque la chapuza acusa. Por eso se ríen, hermanos. Porque el pecado donde quiera anda, no respeta personas, estatus, niveles, moral, religión, no respeta nada. Tentó a Jesús, el diablo tentó a Jesús. ¿Usted cree que va a respetarlo a usted? No, hombre. El diablo es tremendo, hermanos. Pero nosotros más, porque le damos lugar. No den lugar al diablo. Termino. Pénsalo con predicación. Escuche predicación. Escuche palabra. Llene su cabeza de palabra de Dios. Cámbiele todo ese erotismo, toda esa mundanalidad. Cámbiele todas esas palabras, expresiones, chistes, cosas perturbadoras, alucinantes, imaginativas, temperamentales, porque te sube la hormona, se te mojan los labios, las manos te empiezan a temblar y empiezas y te alteras. ¿Me están oyendo? Mujer, ¿dónde estás? Viene la señora. ¿Qué pasó? Siéntate aquí, mira. Pues, ¿qué estás viendo? Amén. Así es. Los jóvenes no entienden, posiblemente. Yo creo que todos saben ya hoy en día también. Evite la oportunidad. Eviten la oportunidad. El pecado siempre te va a robar, siempre te va a traer perdición, hermanos. Y es posible que si tú no estás seguro de ir al cielo, es porque no has arreglado tus pecados. Si usted no sabe a dónde va su alma, es porque no te has puesto en paz con Dios. Es porque no has arreglado tu cuenta con Dios. No has hecho de Cristo tu Salvador, tu Redentor. Todavía estás viviendo en tus pecados, tu vida, en tus impulsos, en tu proceder mundano, carnal, físico, en lugar de vivir bajo el reino de Dios, con Cristo, agradándole, sirviéndole, amándole, buscando el hacer su voluntad día con día. Y no te juzgo. No sé, a mí ya me la echó bien feo y no te juzgo. Sí, ya me tiró y ahora sí me dice no me juzgo. Pues vale más que lo escuches ahorita y no que pares en el infierno un día. Vale más que seas advertido. Ahorita que estás vivo y que puedes frenar y parar y meter freno. Y frenamos. Y me entrego a Dios. Este día, 30 de abril. Primero de mayo. Este día, 1 de mayo, me entrego a Cristo. Amén. Pongámonos en pie, por favor, cabezas bajas, ojos cerrados. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar. Si usted está aquí en esta mañana y no se ha entregado a Jesucristo,